De la relación México-Estados Unidos y Canadá. En torno a este tema, saludo a Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Telecán y socio en el despacho Agon Economía, Derecho y Estrategia. Muy buenas tardes, Kenneth, qué gusto. Muy buenas tardes, Susana, qué gusto saludarte. Igualmente, pues después de todo lo que se ha presentado de los distintos gobiernos, México externó su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. ¿Cuál podría ser esta? ¿Cómo lograr un ganar-ganar o ya es demasiado tarde para esto? Mira, es una situación complicada, ya adelantábamos desde hace meses y prácticamente desde hace un año y medio cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, que existían violaciones claras al TEMEC a través de este instrumento jurídico. También del lado de la industria de hidrocarburos y ambas leyes, la eléctrica y la de hidrocarburos, están frenadas en el Poder Judicial en este momento, pero Estados Unidos ha venido señalando que hay diversas disposiciones en esas leyes que violan el TEMEC, en sus capítulos de acceso a mercado, de protección a las inversiones, de disposiciones sobre empresas propiedad del Estado e inclusive del capítulo ambiental. Entonces, han venido incrementando la presión a través del sector privado de Estados Unidos, diversas discusiones a niveles de ministros, inclusive a nivel de presidentes, la semana pasada en Washington, pero todos esos esfuerzos obviamente no fueron suficientes y entonces ahora Estados Unidos está optando por la vía del litigio, iniciando con este proceso de consultas formales que da la oportunidad de que se resuelva el tema en los 75 días que duran las consultas y si no se resuelve se tiene que ir a panel. El problema es que para resolver esta serie de preocupaciones muy puntuales de Estados Unidos, pues prácticamente se tendría que cambiar de forma radical a los instrumentos legales, es decir, la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, lo que se antoja políticamente muy difícil para el gobierno de México. Sin duda, además, por el tiempo que pueden tardar estos juicios, digamos que las consecuencias de los arbitrajes se verían ya hasta la siguiente administración, pensando que le quedan pues 2 años al presidente López Obrador. De hecho, yo te diría que a diferencia de los casos de inversionista-Estado, que en efecto pueden tomar 2, 3 y hasta 4 años, aquí la resolución dentro del TEMEC puede ser más rápida. Es decir, podemos tener entre las consultas, la conformación del panel y la duración del panel, una resolución más o menos en un año. Entonces, esto significa que si el panel le da la razón a Estados Unidos y si además se suma Canadá, como anunció que se está sumando a las consultas y se podrían sumar a un posible panel, esto significa que estaríamos ante la posibilidad de represalias comerciales multimillonarias, es decir, miles de millones de dólares, en contra de los principales productos de exportación mexicanos, como el agro, acero, electrodomésticos, aeroespacial y automotriz, entre otros. Entonces, ese es el riesgo y el riesgo se puede dar que estas represalias comerciales le peguen a México dentro de más o menos 12 meses, si no es que un poco menos. Híjole, estas represalias, además de estas represalias de miles de millones de dólares en términos comerciales, ¿qué impacto también podría haber en términos económicos, pues en cuanto a las inversiones que estaban ya comprometidas? Mira, justamente en el TEMEC tienes 2 mecanismos de solución de disputas. Tienes el mecanismo Estado-Estado, que es el que estamos viendo ahora, donde se dirimen las diferencias a nivel de los países, pero también bajo el capítulo de inversión está el mecanismo inversionista-Estado, que permite a las empresas demandar, en este caso al Estado mexicano, directamente por daños a sus inversiones en lo individual. Y esos pueden ser casos también multimillonarios en términos de la erogación que tiene que hacer el gobierno de México a cada una de estas empresas. Todavía no han señalado su intención de hacerlo en el sector eléctrico por lo menos, pero sabemos que sí hay preocupaciones e interés de algunas empresas en hacerlo. Y básicamente este tipo de disputas comerciales, si bien no ponen en duda la viabilidad del TEMEC, un acuerdo de más de 700,000 millones de dólares de valor entre México y Estados Unidos, lo que sí hace es que manda una señal encontrada a los mercados respecto a la disposición de México de cumplir con sus compromisos internacionales y eso nunca es bueno para el riesgo país. Ahora, también hay que mencionar el costo político para este gobierno con sus pares estadounidense y canadiense, sobre todo después de lo que veíamos hace unos momentos, esta pues burla, yo le llamaría así, del presidente de México esta mañana en su conferencia con el video de Chicoche. Mira, lo que te diría es que en las mañaneras, en las conferencias del presidente,
tiene un propósito de enviar mensajes a su voto duro, a su apoyo tradicional, por así llamarle, al mismo tiempo sí deben tomar en cuenta cuál puede ser la reacción de nuestros socios comerciales. La semana pasada en Washington se hablaba de cooperación, se hablaba de esfuerzos conjuntos para enfrentar los problemas de inflación a nivel mundial, en energéticos, en alimentos, etcétera. Hay grandes propósitos de los líderes de Norteamérica de construir cadenas de valor fuertes en Norteamérica, pero este tipo de disputas que sobre todo no le pegan a un producto en particular, sino a un sector en su totalidad, que tiene un gran impacto transversal en toda la competitividad, pues obviamente afecta a México en términos de su capacidad de seguir siendo competitivo a nivel mundial, pero también afecta la relación con el país, digamos, con quien tenemos la relación económica más sólida y con quien estamos, junto con Canadá, tratando de integrar nuestras economías cada vez más. Entonces, por donde lo veamos, esta disputa no es una buena noticia. Y el presidente esta mañana decía que no hay ningún problema, que esto más bien se ha impulsado de manera interna en el país por empresas que están aquí. ¿Y qué nos dices al respecto, empresas mexicanas? Sí, el argumento de que el sector energético está excluido del TEMEC es incorrecto, es falso. Ya lo discutíamos durante los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Si bien el capítulo 8 establece que México es un país soberano y puede modificar su constitución, lo mismo aplica para Estados Unidos y Canadá, pero eso no te exime de cumplir con los compromisos del tratado. Es decir, eres libre de cambiar tu constitución, tus leyes, tu regulación, pero si al hacerlo violas el tratado, entonces tienes que atenerte a las consecuencias, que puede ser casos de solución de disputas como el que estamos enfrentando ahorita y el posible retiro de preferencias arancelarias. Es decir, no existe un escenario donde México pueda seguir pretendiendo tener acceso irrestricto en todos los productos al mercado estadounidense y al mismo tiempo cerrarles el acceso al sector energético. Esa combinación simplemente no funciona y ya estamos viendo las consecuencias. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Telecán y socio en el despacho Hago en Economía, Derecho y Estrategia. Esperamos tener buenas noticias en los próximos días, aunque sabemos que pues ya es un panorama bastante complicado. Muchísimas gracias, Susana. Es un placer estar contigo. Gracias.